Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. La distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. En Mateo 23, el Señor nos da unas palabras que nos hacen reflexionar. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Todo aquel que tenga un poco de conocimiento de Biblia sabe muy bien que los escribas y los fariseos eran doctos, eran hombres instruidos en la palabra de Dios. Sin embargo, me llama la atención que precisamente fueron ellos los que más se le opusieron a Jesucristo en su paso por la tierra. Fueron enemigos y planearon su muerte. Ahora bien, el Señor nos está dando una advertencia. Si bien nos dice que ellos se sentaron en la cátedra de Moisés, es decir, que ellos enseñaban, los escribas y los fariseos, lo que Moisés había enseñado, notamos en el versículo que sigue una clara advertencia del Señor. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. El Señor le dice al pueblo, todo lo que los escribas y los fariseos les digan, guárdenlo, háganlo, está bien. Lo que ellos dicen es lo correcto. Deben guardarlo, deben ejecutarlo. Pero el Señor dijo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¡Wow! Los escribas, los fariseos hablaban mucha cháchara, pero era poco lo que actuaban en el camino de Dios. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque estos religiosos, estos hombres conocedores de la palabra, instruidos, escudriñadores de la palabra de Dios, conocían a la perfección la Torá. Ellos sabían, pero sus hechos eran absolutamente contrarios a lo que decían y sabían. Ellos decían lo correcto, mas no hacían lo correcto. Y hoy quiero traer esto al hoy, a tu actualidad. A vos que estás en el camino de Dios. A vos que te llamás cristiano. Qué terrible sería que vos, siendo conocedor de la verdad, digas la verdad, creas en la verdad, mas no actúes en la verdad. Que diciendo que sos cristiano, no estés actuando como cristiano. Qué terrible sería que la época de los fariseos vuelva y se encuentre en las iglesias cristianos que se dicen cristianos, que creen en el Señor, mas no actúan como cristianos. En Tito 1, de la versión Reina Valera contemporánea, versículo 16, leemos, dicen conocer a Dios, ¿pero qué? Pero con los hechos lo niegan. Hoy estoy aquí para que te preguntes, a vos te hablo, que andás con tu Biblia, que vas a la iglesia, que te encanta decirte cristiano, llamarte cristiano y sentirte cristiano, con los hechos, ¿avalás que sos cristianos?
Porque se está viendo esto en las iglesias. Personas que se dicen, sin embargo no lo son. Hay unos versículos sumamente interesantes en las cartas de Juan que me llamaron poderosamente la atención, y usted va a sacar una enseñanza rica de esto. En 1 de Juan 2, versículo 4, el apóstol escribió: el que dice, yo le conozco, ojo, porque está diciendo, el que dice, yo le conozco a Dios, yo conozco a Dios. ¿Usted conoce alguno de esos en la iglesia? Yo me la paso viendo de esos, yo conozco a Dios. Bueno, porque mi Biblia dice que el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso que hay una distancia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y si hay una distancia, significa que yo soy un mentiroso. Usted que dice que conoce a Dios, ¿está guardando sus mandamientos? ¿Y qué me va a decir? Pero usted me está hablando de la ley, me está hablando del Antiguo Testamento. No, porque te estoy leyendo las cartas de Juan, son Nuevo Testamento. Usted no conoce a Dios si usted no guarda los mandamientos. Usted no puede jactarse de ser un cristiano si usted no guarda los mandamientos de Dios, aunque duela. Ahora vayamos, no a los que dicen, en el versículo 5, podemos leer, vamos a ir al hecho, pero el que guarda su palabra, es decir, aquel que con su vida, con sus acciones, del modo en que se mueve por este camino que llamamos vida, de acuerdo a Dios, dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. Entonces, yo puedo decir que conozco a Dios cuando yo guardo su palabra. Cuando yo me conduzco por la vida de acuerdo a su palabra. En 1 de Juan 5, la traducción lenguaje actual, versículo 3, leemos, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlos no es difícil. A ver, obedecerlos no es difícil. Quizás alguno del otro lado de la pantalla se pregunte, pero sí, obedecer a Dios es difícil, cosa dura esto de guardar los mandamientos del Señor. Vengo a decirte que no es duro obedecer los mandamientos, por una razón muy simple. Cuando vos amás a Dios, cuando Dios es lo más importante en tu vida, obedecer a Dios no es difícil, porque vos has entendido cuando lo amás que Él es tu Padre, y vos vas a buscar siempre ser un hijo en donde el Padre tenga gozo sobre ese hijo. Vas a tratar siempre de agradar a tu Padre, de hacer lo mejor para tu Padre. Por eso es que puedo decirte con total seguridad que no es difícil guardar los mandamientos. Sí, por supuesto que es difícil cuando no amas a Dios. Cuando solo sos un cristiano porque te decís cristiano, mas tus obras muestran que no lo sos. En 1 de Juan 1, versículo 6, leemos, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué significa comunión con Dios? Una intimidad con Dios. Significa que yo estoy diciendo que tengo una relación, un encuentro íntimo y permanente con mi Señor. Si yo digo que tengo comunión con Él, ¿qué más dice mi Biblia? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y andamos en tinieblas, y yo me jacto de explayarme en esto de la comunión que guardo con Dios.
Sin embargo, ando en tinieblas. ¿Con qué relaciona la Biblia las tinieblas? Con el pecado, con lo oscuro, con lo podrido, con lo putrefacto, con lo inmundo. Si yo digo que tengo comunión con Dios, si yo digo que yo tengo una relación con Dios, mas yo ando en tinieblas, estoy en el pecado, tengo las tinieblas, el pecado hace que escondamos, que nos ocultemos, que pongamos debajo de la alfombra. Las tinieblas son toda esa mugre que a veces algunos que dicen llamarse cristianos colocan debajo de la alfombra. Si yo digo que tengo comunión con Dios, que tengo una relación con Dios, mas tengo pecado, mas tengo mugre debajo de la alfombra, dice, y no practicamos la verdad. Si estoy en pecado, yo no puedo practicar la verdad. Yo no puedo tener una relación con Dios. Es hora de que dejes de mentirte. Es hora de que pases del dicho al hecho, al hacer, no al decir. Yo tengo comunión con Dios, yo tengo una relación con Dios, llenarte la boca dentro de tu iglesia y tener pecado debajo de la alfombra. Es hora de decirle basta a eso. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice la Biblia con respecto a las personas que tienen luz en su vida, que tienen a Cristo? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá nos está diciendo que una relación con Dios no solo va a traer aparejado que yo tenga intimidad con Él, que yo tenga amistad con Él, sino también que va a traer una consecuencia bellísima, que es el hecho de tener comunión con mis hermanos en Cristo. Por lo cual, mentiroso es aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero está lleno de odio y de aborrecimiento por los hermanos de la iglesia. Debo decirte que si ese es tu caso, debes ponerte a orar, a reflexionar. Porque quiero recordarte que la cruz es horizontal y es vertical. Que la cruz es comunión con Dios, pero también es comunión con tu prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar a tu prójimo. Por eso que yo puedo decir que tengo comunión con Dios, pero no tenerla si yo aborrezco a mis hermanos. Si yo entro a la iglesia llena de odio, llena de envidia, llena de ira, llena de bronca, con un dedo que critica y que señala a los hermanos. ¿Te preguntaste qué dice tu Biblia con respecto a esas actitudes? Bueno, tu Biblia te está diciendo, la palabra de Dios te está diciendo que no puedes decir que tenés comunión con Él, porque toda comunión con Él también trae aparejada comunión con tus hermanos. La pregunta es, decimos que tenemos comunión con Dios, ¿será verdad? La pregunta es, decimos que somos hijos de Dios, ¿será verdad? En 1 de Juan 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Así que es momento, si aún no superaste una bronca, un odio, un rencor, un resentimiento con uno de tus hermanos, es momento de que tomes cartas en el asunto. ¿Para qué? Para que puedas conocer a Dios, para que puedas estar en la luz. El hecho es, lo vemos en el versículo 10 de 1 de Juan 2, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 1 de Juan 2, de la versión TLA, versículo 10, el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Quiere decir que si vos te decís cristiano, si vos te jactás de que vivís bajo la brillante luz que es nuestro Señor, entonces vos no debés estar
teniendo ningún resentimiento, ninguna bronca, ningún odio con los de tu iglesia, porque es la familia que Dios te eligió. Mi Biblia deja bien en claro que cuando vos vivís bajo la luz de Dios, cuando vos tenés a Jesús, cuando es el Espíritu Santo el que guía tu corazón, vos no provocás problemas a nadie, ni en tu iglesia, ni en ningún ámbito. Al contrario, fuiste llamado a ser luz. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que llegan a la iglesia o que ponen un pie dentro de la casa y ya llenan todo de tinieblas, todo de problemas, todo de murmuración? ¿Será que están con Dios estas personas? ¿Sí o no? Primera de Juan 4, versículo 20. Si alguno dice, y seguimos con esto, ¿no? Como escribe Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjate que de los 10 mandamientos, 4 son para el Señor, para con el Señor, y hay 6 que tienen que ver con tu prójimo. ¿Sí? ¿O acaso no robarás, no matarás, no codiciarás? ¿Tienen que ver con Dios? No, por supuesto, con tu prójimo. Tan importante para Dios es la relación que tengas con Él como la relación que tenés con tu prójimo. Yo amo a Dios, dice la Biblia. Si yo digo que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso, porque no tiene sentido si no podés amar a tu hermano, al que ves, al que tenés ahí. ¿Cómo vas a amar a un Dios que no ves? ¿Qué amor vas a poder dar? Quiero que reflexiones sobre este versículo, Primera de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿vos que estás ahí lo crees? ¿Sí? Bien. Dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró Dios, es el que engendró. Ama también al que ha sido engendrado por Él. La pregunta es, si amas a Dios, ¿podés estar odiando? ¿No dice acaso tu Biblia que ama al que te aborrece, bendice al que te maldice? ¿No dice acaso tu Biblia soportándonos unos a otros? ¿No nos dice la palabra perdonando unos a los otros? Yo puedo decir que soy cristiana. Es un dicho. Pero hoy estamos hablando de hechos. ¿De quiénes son los verdaderos cristianos? Los cristianos fuimos llamados a avanzar y a vivir en hechos, no de dichos. Y la distancia entre lo que decís y lo que haces debe dar siempre 0. Si sos cristiano, tu vida debe ser luz. Los demás deben ver a Jesús en vos. Los demás deben ver una persona que concilia, no que trae afrentas. Los demás deben ver a una persona capaz de dar amor, capaz de dar su tiempo, capaz de extender una mano para ayudar, aún a sus enemigos. Por eso, para que lo pienses, decís que sos cristiano, decís que conoces a Dios, decís que tenés comunión con Dios, decís que sos hijo de Dios, pero no sos. Que Dios te bendiga.
Comunicate con Ejército de Dios Renovación del Alma al 011 54 57 98 81 o 011 34 81 23 24. Encuentros de sanidad y liberación, todos los martes 19:45 horas en Bermúdez 2246, Cava, Argentina. Dios te bendiga.